Buenos días, Presidenta. Alonso Urrutia, del periódico La Jornada. Ayer la Secretaria de Gobernación dio un mensaje muy interesante y muy importante en el Senado de la República, en el contexto político actual. Si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Eso es un mensaje muy claro de su gobierno. Siempre hemos dicho cero impunidad. Miren, da hasta risa la ironía y el cinismo de la oposición. O sea, ¿quién hizo la investigación? Pidió las órdenes de aprehensión y hay detenidos en el caso del contrabando de combustible. Nosotros, a través de la Secretaría de Marina. En cuanto se encontró a través de aduanas que había una ilegalidad, se presentó la denuncia. Nosotros presentamos la denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía hizo las detenciones. En el caso de Tabasco, una investigación de la propia Fiscalía de Tabasco y otra parte de la Fiscalía General de la República. Es en Tabasco que se hace la denuncia, pero también hay investigaciones en el caso del Gabinete de Seguridad y hay detenciones. ¿Qué han querido decir? No, es que se requieren más y politizar el tema. Si hay pruebas, se va a proceder por parte de la Fiscalía. Nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda. O sea, son detenciones en el gobierno debido a delitos que se encuentran durante nuestra administración, no del pasado, durante nuestra administración. Ahora se ha querido hacer toda una narrativa que esto venía de antes, que antes no se detuvo, que sí, nada más que las detenciones son ahora. Y entonces dicen, Morena está encubriendo el huachicol. ¿Perdón? O sea, ¿en qué cabeza se construye esa narrativa? Pues claro, del coordinador del PAN en el Senado, que estuvo 6 años fuera de México y que solo regresó porque tiene fuero. Es que hay que decir las cosas por su nombre. Entonces, tiene razón la secretaria de Gobernación, pero así debe ser, cero impunidad. Se encuentra a alguien con un caso de corrupción o un caso de ilegalidad, tiene que presentarse la denuncia y la Fiscalía tiene que ver si hay suficientes pruebas para poder presentar una orden de aprehensión a través de una carpeta de investigación. Llama mucho la atención que el mensaje… Pero sí vale la pena porque es una construcción, no sé ni cómo llamarle, esquizofrénica. Le digo, llama mucho la atención que el mensaje haya sido precisamente en el Senado de la República, donde no solo Anaya está en cuestionamiento, sino también el coordinador de Morena, por este asunto de sus vínculos con Hernán Bermúdez y la cuestión fiscal que acaba de salir. Sí, pero a ver, porque también, y lo hemos dicho aquí, cuando Adán Augusto fue gobernador del estado de Tabasco, lo voy a volver a repetir porque lo he dicho aquí, lo voy a repetir nuevamente, perdón, porque los delitos, hasta que él deja el gobierno del estado, disminuyen todos. De un periodo en Tabasco, de un alza en delitos, antes del 2018. Cuando llega él, hay una disminución de los delitos. Después él llega a la Secretaría de Gobernación, entra Carlos Merino, siguen bajando. Y después hay un periodo donde empiezan a subir los delitos. Aquí lo hemos dicho, el propio presidente López Obrador pidió la destitución de esta persona en diciembre del 2023. En 2024 se le destituye. Y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones que culminan posteriormente. Pero la denuncia viene del gobierno de Tabasco, que es sí, de Morena. Pero ahora, y lo importante, porque hay que hacer la revisión completa, porque si no,
hace elucubraciones con un objetivo político. Si la Fiscalía llega a encontrar o llega a pedirle al senador que declare, él ya lo dijo, va a declarar. Si se encuentra algo, la Fiscalía tiene que proceder, pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él. Y sí es importante que todos los que nos escuchan y ustedes puedan hacer esta revisión. Ahí están los datos en el Secretariado Ejecutivo, públicos, de cómo fue que disminuyeron los delitos y luego sí viene un periodo en donde aumentan, se pide la destitución del secretario y empiezan investigaciones sobre este secretario, que después se derivan en una orden. Yo insistiría en que el mensaje fue en el Senado, porque dicen los clásicos, en política la forma es fondo. No tiene nada que ver con eso, nada. Entonces, la secretaria aquí siempre lo ha dicho, incluso cuando era secretaria de Seguridad, nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Y cuando hay pruebas, muy importante, cuando hay pruebas se procede. Pero ¿quién hizo la denuncia del huachicol? La Secretaría de Marina, a partir de la información de aduanas. Presidenta, con tanta polémica que involucra a Adán, ¿usted cree que todavía le aporta al movimiento que sea líder de los senadores? Esa es otra cosa, y tienen que decirlo los senadores. ¿No es un desgaste, su desgaste personal no corre el riesgo de que se traduzca? A ver, pon la encuesta de hoy del País. ¿78% de aprobación al año de gobierno? Ayer salieron otras, está entre 73 y 78. Esa es una evaluación. La gente sabe. Es una evaluación muy clara de su gestión, sí. Gestión exitosa en este primer año, pero yo insistiría con Adán, si le sigue aportando al movimiento. Pero eso es algo que no tengo que decidir yo, porque están acostumbrados todos al viejo prismo, ahora que está de moda con la nueva serie que sacó Televisa. Están acostumbrados al dedazo, te quito, te pongo, muevo, jalo, quito, así, ¿no? A que el presidente decida todo. Entonces, tiene que haber pruebas. ¿Y el desgaste de qué viene? Pues de todos los medios que han estado. Sí se tiene que haber pruebas, evidentemente, pero Presidenta, hay una responsabilidad política. Pues sí, pero tiene que haber pruebas. Ese es en el área legal y tiene que penal. haber pruebas. Tiene que haber pruebas. Porque antes también salía una nota en un periódico, salió la nota en el periódico, destitución para hacerle caso al medio. Presidenta, entonces, pero Adán está en la polémica total en todos los medios. Sí, totalmente. Pero tiene que haber pruebas, compañero. Okay. Tiene que haber pruebas. Y la presidenta, orgullosamente estamos en un México distinto, a pesar de todo lo que dicen nuestros opositores, de que estamos en el autoritarismo. Yo soy democrática y actúo democráticamente en las responsabilidades que me tocan. Entonces, si hay una prueba, adelante. ¿Usted considera que sí, que Adán sigue siendo un activo para Morena en el Senado? Esa es otra cosa, compañero. Si hay una prueba, en el caso de Adán, en cualquier otro caso, de algún agente de Morena que esté involucrado en un acto ilícito, pues tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía. De hecho, de una vez les digo, en la propuesta de que la que por lo menos, porque yo también voy a ir con la Comisión Presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. En la propuesta que se va a presentar de reforma electoral. Ya va a haber tiempo, pues es de aquí a diciembre, todavía hay tiempo. O sea, en diciembre ya se presentaría la iniciativa. No, en febrero, por ahí, el próximo año se va a presentar. Con la idea de que entrara. Pero en mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión,
aquí la enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero. Pues también los diputados y senadores no deben tener fuero. ¿La idea sería que la reforma electoral entrara en vigor para la próxima elección federal? Tiene que decidirlo la comisión en función de las propuestas que están recibiendo. Por los riesgos que implica normalmente las reformas electorales entran en vigor en elecciones intermedias y no en la elección general. Bueno, ya vamos a ver, Presidenta, ayer el sobrino del ex secretario de Marina recibió un amparo para no ser detenido por el proceso que se le sigue. ¿Qué opina de eso? Bueno, pues tiene que revisarse la decisión es una jueza, creo, ¿no? Tiene que revisarse. Y finalmente, Presidenta, sus consideraciones sobre estas expropiaciones que hizo la gobernadora Laida Sansores a propiedades de gente cercana a Alejandro Moreno. Entiendo que cambiaron la ley ellos, ¿no? En Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema. Fíjense, ahora estamos planteando nada más que se está trabajando la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio. Incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado, o sea, ya está la sanción a la persona, y hacer la extinción de dominio es muy largo. ¿Pues implicaría que hubiera extinción de dominio en casos de corrupción comprobada? Pues sí, ¿no? Porque es lavado de dinero. Si se adquiere un predio, o sea, tiene que demostrarse evidentemente, ¿verdad? Y cualquier cosa la tiene que determinar un juez. Pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues sí, ¿no? Y que se entregue a la SEP para hacer escuelas. ¿Y cuándo consideraría enviar esta iniciativa? La está trabajando Ernestina, ese ya viene después. Y surgió, entre otras cosas, por el tema del agua. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno. Ahora sí. Del tema. Es que acá preguntan mucho, vamos a ver en otro lado. Por acá. A ver, compañero de allá atrás, que no ha preguntado, porque luego dicen que no vamos. De este lado. A ver, tú, que no has preguntado. Muchas gracias, presidenta. Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. Hace unas semanas, en su encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se habló de una lista de empresas mineras canadienses que no estaban cumpliendo con la normativa ambiental en México. Preguntarle, presidenta, cómo va este asunto, si ya se entregó la lista y si se puede dar a conocer quiénes son estas empresas y qué normas estaban violando. Sí, en por nuestro supuesto. país. Lo está trabajando Alicia Bárcenas y yo creo que esta misma semana ya se envía, porque se actualizó, ya existía y se actualizó. Sobre todo muchas que no cumplen con la remediación final después de la explotación. Entonces, fue muy amable y muy sensible este tema el ministro Carney. Y yo creo que esta misma semana se envía y se las hacemos de su conocimiento. En ese sentido, presidenta, preguntarle cómo van las negociaciones con la minera Calica y también con el Grupo México por las afectaciones del río Sonora, donde había varios pendientes, cómo se ha avanzado con este asunto, y también si en este primer año de gobierno, presidenta, se han dado concesiones mineras y cuáles serían y a dónde. Sí. En el caso de Calica, de Vulcan, se está buscando llegar a un acuerdo. Recuerden que en esto también hay un arbitraje internacional. Ellos presentaron un arbitraje. Se está tratando de llegar a un acuerdo. ¿En qué sentido? Ellos tienen el puerto y la mina,
través de la mina sacaban el material para exportarlo a Estados Unidos. El presidente López Obrador, debido a que habían violentado el impacto ambiental y estaban explotando más de lo que se les había autorizado, decide, porque no hay un acuerdo en ese momento, decretar área natural protegida esta zona, de tal manera que se impide que se siga explotando. Entonces, ¿qué está sobre la mesa y se está pues analizando? Número uno, que esta zona en donde explotaban, que es de su propiedad, pudiera utilizarse para otro uso, por ejemplo, turismo de bajo impacto. Se está analizando, digamos ya en el extremo, cuánto costaría comprarles el terreno y el puerto, o la concesión del puerto. Entonces están analizando todas las viabilidades que tiene para tratar de llegar a un acuerdo antes del arbitraje internacional. Ese es en el caso de Calica. Pero esa mina ya no se puede explotar, esa es también nuestra decisión. Pero pues estamos en diálogo para poder llegar a un acuerdo. En el caso del río Sonora, la Secretaría de Gobernación coordina un grupo que está en diálogo con Grupo México. Ahí tiene que garantizarse la limpieza del río, la limpieza de suelo, tiene que garantizarse una clínica que quedó a la mitad, un laboratorio para estar analizando permanentemente la calidad del agua, y aparte está el tema de la mina, de los mineros. Entonces, todo esto se está trabajando con Grupo México en la idea también de manera abierta con las comunidades y a partir de lo que las comunidades han estado solicitando, ver si la minera, si la empresa pues está de acuerdo con lo que se le está pidiendo que debe compensar por todos los daños. Porque recuerden que cuando hubo la filtración al río o la contaminación del río, se hizo un fideicomiso, ahí se depositó recurso, se hicieron algunas obras y antes de salir Peña Nieto cerró el fideicomiso. Entonces se quedó muchísimas cosas pendientes. Entonces está en diálogo de manera muy abierta, transparente, buscando que se cumpla lo que solicitan las comunidades. Eso es lo segundo. Lo tercero, no hay nuevas concesiones mineras. Lo que ha habido son permisos para las concesiones, para la explotación de minas que ya existen, que se tienen que estar autorizando algunos jales y algunas cuestiones de la operación que tiene que autorizar primero y obviamente medio ambiente,